A recibir con un fuerte aplauso al doctor David Monterrosa, asociado plata en el negocio. Bueno, muy buenas tardes, disculpen el retraso. Si algo pues hemos querido que nos caracterice desde hace 3 años es la seriedad y la puntualidad, ¿verdad? Pero por cortesía del carnaval, creo que es el que hay, están topadas las calles, me están escribiendo la gente que viene de ciertos sectores. En otros lugares no hay problema, en ciertos lugares no hay problema, pero hay lugares donde como que ahí se va a caer todo el embudo, ¿no?, de la situación. Para ese estrés vamos a tener esa charla en la cual queremos hablar un poco diferente, aunque al final tenemos la participación de 2 doctores más, el doctor Posada, la doctora Cáceres de Miranda, que van a tratar en detalle el MAX-1, lo que es la riboceína, y también van a hablar del producto Enfuse, el Max Enfuse, que es nuestro multivitamínico de defensa celular avanzada. Estamos hablando de que no son vitaminas o minerales simples, sino algo mucho más allá de lo que usted puede imaginar por los componentes que tiene. Las vitaminas y los minerales son para la aprobación en cada estado, en cada legislación, en cada país. Quiero contarles que este producto, el Enfuse, fue aprobado en 25 días en Singapur, por ejemplo. Eso se tardó la aprobación de nuestro producto en una de las legislaciones más duras de lo que es las economías emergentes de Asia-Pacífico. Ese tiempo tardó, porque es la calidad del producto, es la tecnología que lleva y las materias primas que también tiene. Si alguna vez usted le pregunta, mire, ¿por qué cuesta lo que cuesta? Bueno, hoy va usted a saber algo de eso, pero yo le anticipo que conocemos que las materias primas nuestras son AAA, lo que significa que no tienen ningún problema en ingresar al mercado de Corea del Sur y Japón, por ejemplo, donde no ingresan compañías o productos que no tengan materias primas AAA. Esto es para que vaya teniendo pues una entrada a lo que vamos a hablar más tarde. Como ya dijo José Miguel, mi nombre es David Monterrosa Álvarez, y vamos a hablar un poco diferente, vamos a aprender cosas nuevas. ¿A quién le gusta aprender cosas nuevas? Bueno, Ricardo Monterrosa hace como un mes nos puso un video de un médico español, lo analizamos, vimos que ese era el tema y ese es el conocimiento que queríamos trasladar ahora a ustedes. Dice por ahí un texto, un proverbio: nada nuevo hay debajo del sol, ¿verdad? Nada nuevo el hombre descubre, redescubre nada más las cosas. Y esto pues es una conferencia dada por el doctor Martí Bosch y la hemos tratado de adaptar al conocimiento y a lo que nos interesa a nosotros, porque fíjese usted, hay varios enfoques en cuanto a la enfermedad. Los enfoques occidentales, los enfoques de ciencia más al lado oriental, incluso Europa tiene un enfoque sobre la enfermedad un tanto distinto a lo que es la medicina muy occidentalizada. Estamos hablando de la escuela norteamericana. Y los europeos cada vez están regresando a lo que ya habían descubierto. Les voy a poner un caso simple, básico. Antes de que Fleming descubriera el hongo del cual se extrae la penicilina, en Alemania las infecciones, procesos algunos inflamatorios, algunos procesos bacterianos, se trataban con echinacea, con equinacia. ¿Usted sabe? Y claro, cuando la penicilina entra en la década de los 30 del siglo pasado, bueno, los alemanes retroceden y dicen, bueno, esto es más rápido, esto es más efectivo, infecciones severas, pero luego empiezan a ocurrir las resistencias, luego empiezan a ocurrir los efectos adversos, los efectos secundarios de empezar a manipular estas sales y todo este tipo de cosas. Y hace unos 15 o 20 años, la echinacea, por ejemplo, la equinacia está de nuevo de moda en Europa. Pero no es algo que la equinacia la acaba de descubrir, eso se usó hace mucho tiempo. Hoy no vamos a hablar nada nuevo, vamos a hablar desde la medicina hipocrática hasta la medicina galénica, pero quiero que usted, no importando la profesión que tenga, entienda lo que vamos a hablar. Y en eso consiste esta charla, la hemos aplicado con principios de comunicación y educación. Y como yo le decía a una asociada el día de ayer, mira, si tú no fallas por 2 años
a las conferencias médicas, a los talleres de salud que damos acá en esta compañía, después de 2 años, tú sabes mucho y vas a saber más que los médicos que están afuera de glutatión, de nutrición, de salud celular, de matriz extracelular y de algunas cuestiones muy específicas. Por ejemplo, ¿usted qué sabe de paludismo y de control de paludismo? Un promotor con 9º grado del Ministerio de Salud, bueno, así era antes, en mi época, hoy no sé cómo están los promotores, pero esos promotores entrenados por el doctor Carlos Díaz del Pinal, una eminencia de la medicina preventiva en este país, ya está la presencia del Señor, esos promotores sabían de paludismo más que nosotros los estudiantes de medicina. Los estudiantes de medicina nos quedábamos pachitos ante promotores que esa era el área en la cual se habían especializado. Bueno, usted va a aprender de salud celular, de nutrición, de nutracéutica y vamos a hablar de enfoque alternativo en la génesis de la enfermedad. Principios fundamentales. Primero, todos somos seres aerobios, dependemos del oxígeno. Eso hay que tenerlo claro. Somos seres aerobios, dependemos del oxígeno. Segundo, estamos formados por trillones de células. ¿Ya? Pero las células no están aisladas o no están juntas una con la otra. Las células nadan en una piscina que es también de trillones de espacios intracelulares llamada matriz extracelular, tejido conectivo. Es ahí donde cada célula está una con la otra y está conectada por el tejido conectivo. Así se llama, ¿no? Y en ese tejido conectivo abundan nutrientes, abundan cosas que el doctor Keller, el doctor Nagasawa, la compañía Max conocen y saben, tienen conocimiento de ello. Entonces las células están ahí. Nosotros teníamos siempre, y hablábamos acá en las conferencias, que la base de donde empieza la enfermedad es en la célula. ¿Estamos de acuerdo con ello? Pues hoy vamos a dar un paso atrás. Y dos. Uno, digo. Un paso atrás. Porque la enfermedad no empieza en la célula. No empieza ahí. Empieza en la piscina. En la piscina. Donde todos esos trillones de células nadan en la matriz extracelular. Al final vamos a dedicar 3 diapositivas bastante cargadas en letras ahí, pero las vamos a estudiar rápido, de lo que es la importancia de la matriz extracelular. Células están conectadas por esta matriz extracelular. Hasta acá, estamos bien, ¿verdad? Sí, tercero, todas las células y toda la matriz extracelular, toda la piscina que nosotros somos. ¿Alguien ha escuchado que los científicos, los médicos, las noticias, hasta los chambrosos dicen que somos 60%? ¿Qué? Entonces tengo razón en hablar de la piscina en la cual nadan, ¿qué? 2 trillones de células. Entonces tenemos una piscina, nosotros somos una piscina donde nadan trillones de células de diferente especialización, la cual nos dan a nosotros la función para la cual esas células fueron diseñadas en el embrión. ¿Sí? Entonces somos agua. De hecho, 9 meses, ¿a dónde pasamos? Perdón. ¿A dónde pasamos 9 meses? En una piscina. Pasamos en una piscina. Sí, la matriz tiene el saco, ¿cómo se llama? El saco amniótico, y el líquido amniótico es que, y estamos nosotros nadando ahí, nunca se ha preguntado cómo estamos con un cordón pegados a la placenta y andamos en una piscina nadando. Algunos nadaban para atrás, otros de lado, ¿verdad? Otros, ¿quiénes son aquí gemelares? Productos gemelares. Usted, doctor. Bueno, usted no nadó mucho, ¿verdad? No nadó mucho, no le dejaba espacio a su hermano o a su hermana, ¿verdad? Bueno, sigo con los principios. Tercero, no nos perdamos. Todas las células y la matriz extracelular están influenciadas por el pH, ¿ya? El factor de hidrógeno, un factor de hidrógeno, el pH, que puede ser de 2 tipos, alcalino o ácido. Cuarto principio, entre cada célula hay un espacio llamado intersticial o el tejido conjuntivo, que ese ya lo hablamos, ¿verdad? Es ahí donde se inicia el proceso de enfermedad. La matriz extracelular se llama espacio intersticial, tejido conjuntivo o matriz extracelular. Tiene varios nombres. Vamos a hablar un poco de pH, solo como cultura general para los que ya tomaron su cafecito este día o para los que ya tomaron su Coca-Cola. Vamos a ver el pH. Y el objetivo o lo ideal es que tengamos el pH un poquito alcalino.
Vamos a ver la orina. ¿Dónde está la orina? ¿No está? Arriba, orina. Dice 4 ¿qué? 6 a 8. Mire, yo no sé si los de laboratorio, en todos los pacientes que envío, ya no quieren ver el pH y a todos le ponen 5. Y la verdad es que cuando uno manda un examen es porque la persona está ¿qué? Con un proceso de ¿qué? De enfermedad. Entonces, casi todas las orinas que envío al laboratorio, el resultado es que el pH anda alrededor de 5. Raro ver un pH de 6 o 6.5. Y eso me indica la cantidad de agua que la persona toma, porque el pH, hablábamos con la doctora Cáceres, puede variar en cuestión de un par de horas, de acuerdo a cómo tomo agua, cómo me diluyo. Pero no tomamos agua, entonces los pH andan un poco ácidos siempre. ¿Ya? Vamos a la batería. ¿Quién tiene carro? Todo tiene batería, ¿no? El vehículo. Y sabemos que adentro de la batería hay un ácido, ¿no? El ácido de la batería tiene un poquito menos de 1. El ácido gástrico, ¿dónde está el ácido gástrico? En el estómago. Ese tiene alrededor de ¿cuánto? 2. De 2. El jugo de un limón, mire, 2.4, 2.6. No, doctor, entonces no tengo que consumir limón. Esta es la acidez del limón. Pero cuando el limón se ingiere, oiga, cambia su pH y ayuda a la alcalinidad. Los cítricos son ácidos en el estado natural, pero cuando se ingieren los cítricos, ayudan a la alcalinidad cuando hace la mezcla con la amilasa y todas las enzimas de la digestión. La Coca-Cola, va a estar, miren las bebidas de cola, 2.5 de acidez. ¿Sabe lo que eso significa? Un 1.5 arriba de un ácido de batería. Yo conozco gente que toma Coca-Cola y se le nota en los dientes, los tiene defectuosos, el esmalte y todo, y los huesos y todo eso. Hay gente que es adicta a eso de la cola, la Coca-Cola. El vinagre 2.5, 2.9, jugo de naranja o manzana 3.5, la cerveza 4.5, el café 5, no se preocupe. Pero mire, el té tiene 5.5 y a veces hay gente que es una gran consumidora de té y dice, no, ¿cómo té? Es bien saludable. Una gran cantidad de té puede ser contraproducente. Hay que tomar agua después que tomo café, agua después que tomo té. ¿Por qué? Yo siempre recomiendo eso. Si a usted le gusta tomar café, tome café, no hay ningún problema, pero tome después del café agua, para que el pH se equilibre, se estabilice y evite usted la acidez corporal. Bueno, vamos a la orina, que va de 4,6 a 8. La leche, 6.5, es ligeramente ácida. El agua, 7. La saliva, de 6.5 hasta 7.4. La sangre ya la vimos, este valor apréndase, 7.38 a 7.42. Dicen algunos hasta 7.45. El agua de mar, 8. El jabón 9, en el mercado, cerca de la 25 Avenida Sur, pero donde estoy yo, que hay un hollín por todos lados. De repente uno ve las cortinas cuando salen después de un mes. Eso tienen unas toxinas negras del humo. ¿Y adivine dónde llega eso? Al pulmón también. El pulmón es un filtro, pero no lo podemos cambiar a los 5.000 kilómetros. Siguiente filtro, el hígado. ¿Qué filtro el hígado? Los alimentos. Los alimentos. ¿Y cuál es el producto que queda? Los ácidos grasos, el colesterol. ¿Cuál es el producto que queda después de filtrar el oxígeno o después de hacer el proceso de filtración de aire a través del sistema circulatorio o cardiorrespiratorio? Es ¿cuál? El CO2. El tercer filtro, ¿cuál es? El riñón. ¿El riñón qué es lo que filtra? La sangre filtra, ¿verdad? Y saca la orina. ¿Y cuál es el producto de desecho que queda en ese filtro? Es el ácido úrico. El ácido úrico. Ahora, cuando todos estos filtros fallan, ocurre lo que se llama también el fallo multisistémico. Y es importante este enfoque alternativo de la enfermedad que estamos estudiando esta tarde, porque normalmente nos vamos a tratar el síntoma, nos vamos a tratar la enfermedad, pero todo el origen está en que los filtros están sucios, los filtros están colapsando. Estos filtros no les hemos dado buen tratamiento. ¿Ya? No es lo mismo
que alguien maneje de su casa aquí en Madreselva, Santa Elena, a su oficina, a la Torre Avante, ¿verdad? A que alguien le toque manejar allá por la playa Toluca a ver la liberación de las ballenas, de las tortugas todos los días. Óigame, mi ballena, ya hace falta el café de la tarde. Y porque la calle la distancia es más larga y porque en el trayecto hay calle de tierra y donde hay polvo, donde hay todos esos contaminantes, eso me ensucia los filtros más rápido, ¿sí o no? Ensucia el carro, lo corroe, lo daña más. Entonces cuando nosotros tenemos una actividad un poco más extrema, más excesiva, no nos cuidamos, vamos bien aventados. Me dice mi hija, papi, ¿por qué ese señor sale a correr a las 12:30 del mediodía? Porque es ignorante, le digo yo. Los pobres muchachos son ignorantes. Es cuando hay menos saturación de aire porque el calor hace que el oxígeno esté más complicado respirarlo a esa hora, a la hora del sope, ¿verdad? Anda en la calle cuando todos hemos salido del trabajo, trasladándonos para la casa, para llevar a los hijos del colegio y todo, ¿sí o no? Y el montón de vehículos es una hora pico, las 12:30 del mediodía, una hora pico, y entonces hay un montón de dióxido de carbono en los carros. Ese hombre no está respirando poca saturación de oxígeno, está respirando dióxido de carbono y además está soleando, con lo cual está provocando un proceso oxidativo por la radiación ultravioleta. Ese pobre hombre no sabe lo que está haciendo, ignorancia, nadie le ha dicho, ¿verdad? Entonces ya usted hoy sabe un poquito más de que esa persona que sale a correr a esa hora. Me dice mi hija, papi, la respuesta a veces puede ser un poco más corta, porque todo lo que le acabo de decir le empecé a explicar. Pero así gusta, ¿verdad? Que la explicación sea correcta. Porque yo le puedo decir, por tonto, y seguir manejando. No, tonto no es la palabra, eso es ignorancia, ¿no? Todos somos ignorantes, yo soy ignorante, hay un montón de cosas que ignoro. Y no me gusta ser ignorante, así que trato de aprender cada día algo nuevo. Por eso los talleres nuestros de salud y las conferencias médicas. Así que preguntémonos, ¿cómo es que funciona nuestro cuerpo? Bueno, veamos cómo funcionamos. El pulmón, el hígado y el riñón son filtros por los cuales pasan 5 litros de sangre por minuto. ¿Ya? No le voy a hacer cuánto es esto en 60 minutos, pero esto es cuando estamos en reposo. Desde que nacemos hasta que morimos. Ahora imaginemos esto, los filtros estos no se cambian como los filtros de un vehículo. Son los mismos. Ahora, ¿cómo los tratamos? ¿Qué comemos? ¿Cuánta agua tomamos? ¿Y qué cantidad de ejercicio aeróbico hacemos? El ejercicio aeróbico me ayuda a mantener el pulmón sano, el agua me ayuda a tener el riñón sano y lo que como me ayuda a mantener el hígado sano. Y veamos cuánta sangre pasa por esos filtros. ¿Ya? Los residuos que excretamos o desechos, ¿verdad? Todos son de carácter ácido. El ácido carbónico, ¿ya? Los ácidos grasos, el ácido úrico. Mire, en un día filtramos 7.200 litros de sangre. ¿Sabe cuánto es? Porque si le vamos a aplicar a 1 litro de agua, que es la densidad diferente a la de la sangre, pero vamos a tomar el peso del agua, es de 1 libra, estamos hablando de 7 toneladas al día de peso en líquido que estamos filtrando. Esto en reposo. Si estamos en meditación, una temperatura ambiente de 21 grados, sin estrés, sin problemas, sin sobresaltos. Ahora, si estamos con sobresaltos, con un poco más de problemas, con un poco más de estrés, con actividad física, esto cambia, ya no son 7 toneladas las que filtramos al día, probablemente llegamos a 10, a 12, hay gente que trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 5, 6, 7 de la tarde, llegan a la casa y siguen trabajando. Una cantidad de líquido que está pasando a través de los filtros y entre más líquido pase a través de los filtros, mayores residuos quedan, mayor cantidad de residuos quedan. Así que ¿cómo los tratamos? Bueno, eso depende de nosotros. En la antigua Roma la gente comía hasta que estaban totalmente llenos, luego vomitaban y regresaban al banquete a seguir comiendo para volver a vomitar. Entonces cuando estas personas empezaban a enfermar y el médico los recibía, Galeno, ¿verdad? Que era el médico del imperio, sentía el mal olor, el olor fétido, el aliento, toda la persona por los poros exhalaba una fetidez, y decía Galeno, este está podrido, ¿cómo están todos los filtros? Totalmente tapados.
Entonces, ¿qué es lo que ha ocasionado cuando los filtros se tapan? Alguien tiene, bueno, digamos no piscina, pero pues vayamos al ejemplo de la pecera. ¿Alguien sabe lo que pasa cuando un filtro por 72 horas en la pecera se tapa? Vamos a suponer que 3 días tapado el filtro total de la pecera, una pecera un poco grande, con unos 10, 15 peces. Claro, ¿y qué pasa con los peces? Se mueren, se enferman. Pues eso le pasa a nuestras células cuando los filtros se tapan. Entonces es importante saber cómo hacer entonces para que esos filtros estén permeables. Y eso es lo que vamos a hablar hoy en la tarde. ¿Qué sucede luego entonces? Al aumentar los ácidos, cambia el pH. ¿Por qué? Dije yo que todos los filtros, los residuos son ácido carbónico, ácidos grasos y ácido úrico. Entonces, ¿son qué? Ácidos. ¿Qué pasa cuando los filtros se tapan entonces? Bueno, como esos son ácidos, esos ácidos hoy quedan retenidos y me provocan un cuerpo que está en problemas porque está en acidez. No acidez de la estomacal, no, sino que una acidez a nivel general. Entonces, esta acidez provoca esto y retienen radicales libres en el espacio intersticial. Cuando la acidez empieza a ocurrir, empieza también a ocurrir el estrés oxidativo y los radicales libres se retienen, ya no hay forma de bloquearlos porque la acidez provoca este efecto físico y químico. La teoría homotoxicológica dice que estos ácidos no permiten la nutrición adecuada de la célula. Es decir, si yo tengo la célula en medio de la piscina y entonces yo le voy a mandar un nutriente, ¿ya? El nutriente cuando se acerca a la piscina y ve la piscina chuca, pero no sucia, no, chuca, la tóxica, el nutriente dice, no, yo ahí no puedo pasar. ¿Por qué? Es que yo soy vitamina E, yo soy bien delicado, yo no puedo pasar por ese lugar, porque me voy a precipitar, me voy a bloquear. Y la vitamina C y otras vitaminas, nutrientes, minerales, dicen, no, yo no paso por ahí. ¿Por qué? Porque todas esas toxinas me inactivan. Entonces los nutrientes no entran, esa es la teoría homotoxicológica. Entonces la célula queda sin nutrición, queda rodeada de agua sucia. Es como que usted mande a su hijo a nadar a una piscina de esas. ¿Qué le va a pasar al muchacho? Se va a enfermar, ¿ya? Y si no lo saca, lo deja ahí. Entonces, o cambiamos el filtro de piscina, arreglamos la piscina, o sacamos al niño de ahí. ¿Ya? ¿Qué es lo que la célula hace? La célula a veces migra, muere, se destruye, se fibrosa, se protege, pone escudos, y eso es lo que nos lleva a la enfermedad. Por eso el enfoque de esta tarde. 3. Siempre un 20% de los desechos se van acumulando, y esto es peor con la edad, porque obviamente los filtros van envejeciendo, la función celular se va afectando. El doctor Posada va a explicar por qué se va afectando la función celular, porque la replicación de las nuevas células con la edad ya no son células tan sanas, sino que ya esa replicación en su DNA afectado produce células un poco enfermas por un descubrimiento que tiene unos 3 o 4 años de haberse dado, que ya lo hemos mencionado también en conferencias acá. Entonces, ¿cuál es la opción de la célula? Número 1, morir. Muere por falta de oxígeno, porque dije en el primer principio, todos somos organismos que aerobios, ¿no? Dependemos de oxígeno. Entonces la célula entra en anaerobiosis, totalmente tapado todos los filtros, la matriz extracelular totalmente impermeable al oxígeno, porque el oxígeno llega a través de ¿dónde llega el oxígeno? ¿Alguien sabe? Vamos a ver, denme la respuesta. El oxígeno a la célula llega a través de ¿qué método medio? De la sangre. La sangre. ¿Cómo? De la oxigenación. Ajá, la oxigenación, correcto, la oxigenación en el pulmón. Pero la sangre, ¿cómo llega ahí? ¿Cómo? No. ¿Quién transporta el oxígeno? Los glóbulos rojos. El glóbulo rojo, el hemo, ¿no? El hemo, la hemoglobina. ¿Transporta qué? Las moléculas de oxígeno. Ahora, la sangre va a través de los vasos ¿qué? Sanguíneos, arterias, arteriolas y capilares de menor grado, en los cuales cabe, adivine cuántos glóbulos rojos cabe en capilar más pequeño. 1. Y en algunos glóbulos, en algunos capilares tiene que hacer el glóbulo así. Bueno,
pero el capilar no llega directamente a cada célula del cuerpo. Sería ridículo pensar eso. El capilar llega ¿a dónde? Al tejido, a la matriz extracelular, al tejido intersticial, al tejido conectivo, y por filtración, ya en las últimas capas del vaso sanguíneo chiquitito, sale del vaso sanguíneo el glóbulo, la molécula de oxígeno, sale del vaso sanguíneo y llega a la matriz extracelular, y de ahí se transporta hasta la célula, donde va a ser ocupado junto con el agua y la glucosa en la mitocondria para producir energía. Entonces ese oxígeno, cuando llega a la piscina, ese es el más sensible. ¿Por qué? Porque el oxígeno se oxida bien rápido, y entonces, como les digo, hay una cantidad de radicales libres en la piscina tóxica. Entonces cuando el oxígeno llega, inmediatamente es oxidado, se convierte en radical libre, pierde su electrón, el único que le queda, que solo tiene 2 electrones girando en el mismo nivel, a la misma vez, en el mismo radio, circulando alrededor del núcleo. El oxígeno es una molécula un poco complicada. Entonces la célula tiene esa opción, morir por falta de oxígeno. Se produce la fibrosis, porque al morir las células, el tejido conectivo, el tejido intersticial, se ensancha, y como ya no hay células en el espacio, ese espacio que ocupaba la célula, a la célula al destruirse, provoca un tejido fibrótico. Por eso de repente hay fibrosis, hay miomas, hay tumorcitos, ciertos quistes fibrosos que van apareciendo, pero el problema no está ahí donde apareció la fibrosis. El problema está en el hígado, en el pulmón o en el riñón, o en los 3, o en 2 de ellos, pero todos están conectados y se afectan uno con otro. Puede ocurrir una enfermedad funcional, ¿ya? O sea, el tejido se afecta porque ya, aunque algunas de las células quedan vivas, el tejido ya no es funcional, ya no sirve. O la célula también puede defenderse. Y mire lo que sucede cuando una persona con un pH ácido, con los filtros sucios, que no hace ejercicio aeróbico, no corre, no se ejercita, no toma adecuada cantidad de agua, pH 7, toma Coca-Cola, pH 2 y algo, toma café, pH 5, toma té, pH 5.5, toma solo ácidos, entonces, y come grasas, come almidones, carbohidratos, cosas tóxicas, ¿verdad? Alimentos procesados. Entonces esta persona empieza a tener falla en todo eso, y lo que ocurre en el cuerpo es esto, tiene retención de líquidos. O sea, como el pH se vuelve, ¿qué dije? Ácido. Entonces les dije yo como consejo que cuando tomaran café, tomaran ¿qué? Agua, porque eso diluye el contenido ácido, y como el agua tiene un pH de 7, ayuda a traer un poco la acidez a la alcalinidad. El cuerpo hace lo mismo. Eso hago yo como un consejo de salud, pero la célula y la parte cerebral, la parte de defensa, el instinto del mismo cuerpo que está en toda esa matriz hace lo mismo. Dice, uy, aquí hay acidez. ¿Qué dijo Monterrosa lo que había que hacer cuando había acidez? No es porque yo lo dije, si no estamos diseñados así, pues, pero estoy parafraseando. Hay que tomar agua. Pero yo no tengo boca para tomar agua. La retengo. Por eso hay gente que está en procesos ácidos en su cuerpo, que dicen que hacen dieta, no comen, efectivamente no comen, hacen ayuno y no bajan. ¿Por qué no bajan si no comen? Porque retienen líquido, como están en procesos ácidos. El agua las engorda. Es cierto, porque el agua se retiene. Son personas que no orinan. Eso es cierto. Pues entonces a mí eso es lo que me pasa, me va a decir usted. No voy a agarrar excusa. Pues yo tenía razón. Mejor como de todo porque hasta el agua me engorda. No, tampoco. ¿Qué además hace? Secuestra minerales. ¿Cuáles? Calcio, sodio y potasio. ¿De dónde obtiene el cuerpo para defenderse? La célula, ¿de dónde obtiene los minerales? Lo obtiene de los secuestrar estos minerales, calcificaciones de los tejidos blandos. Hay gente que empieza a tener calcificaciones en varias partes. Lo que está haciendo el cuerpo es defendiéndose. Y entonces lo que el cirujano dice, aquí tenés una chibola calcificada, y viene, opera y la saca, y cuando hace la cicatriz termina de arruinar todo, porque cada cicatriz lo que me está cortando es la comunicación. ¿A dónde? En el espacio intersticial, en la matriz extracelular. Si usted tiene muchas cicatrices, preocúpese,
¿verdad? Y después hablamos. Bueno, ¿qué más? Drenando los ácidos por la piel o la mucosa. Toda la acidez que está reteniendo, ácidos grasos, ácido úrico o ácido carbónico, el cuerpo lo que hace es lo empieza a drenar por el órgano más grande que tenemos, que es la misma piel. Entonces hay gente que empieza a tener manchas. Y lo que hace es, se pone una hidrocortisona para la mancha. Uy, tengo una mancha aquí, doctor, hidrocortisona. No, el problema está adentro, no está en la piel. La piel está manifestando una enfermedad interna, la psoriasis. Todos vemos una enfermedad de la piel, no es una enfermedad interna. Es una enfermedad de hígado, de pulmón, de riñón, que ha bloqueado ciertos procesos metabólicos, ha llevado a la acidez y desencadena esa manifestación de enfermedad llamada psoriasis, que también tiene un componente neurológico bastante alto, igual que el vitiligo, el vienteveo, tiene un componente neurológico y son manifestaciones en piel de una persona con acidez. Yo tengo un amigo que atropelló a un panadero, lo atropelló, no quiso atropellarlo, pero el panadero tenía una bicicleta con una canasto que parece sombrero, como de charra, así, grandotote. Entonces había un espacio y este amigo dijo, paso, pero el del panadero, como la bicicleta le hacen así, entonces, tonto, pola al microbusito de este, era un contador del diario, es un señor humilde y siempre bien correcto, lo botó. Y cuando lo botó se quebró la pierna y la familia, no vamos a negociar, lo vamos a demandar. Y este amigo se echó 5 días en la cárcel. Cuando salió, a la semana o a los 15 días, empezó a presentar vitiligo, empezó a presentar mancha blanca. Nunca, él tenía 48 años cuando le pasó ese accidente, nunca había tenido una manifestación de vitiligo y la manifestó a los 48 años por primera vez, después de que lo metieron 5 días al bote, a la cárcel. ¿Qué es lo que pasó allá? ¿Se contaminó con algún hongo? No, el estrés, todos sus procesos neurológicos y que además de seguro pues comió un poquito gordito, comía del mismo panadero ese que le dio el pan, que al final lo acusó, ¿verdad? Que comía mucho pan con levadura y hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, la enfermedad a veces se manifiesta en la piel o en las mucosas, llagas, fuego, pero el problema no está ahí localmente, hay que buscar el problema en los filtros. ¿Cuáles son los filtros? Pulmón, hígado y riñones. Okay. Drenando también los ácidos. Y miren, que esto es lo que no queremos. Uno de los mecanismos de defensa de la célula sea que tenga que mutar, llegar a cáncer, y aquí se activa la vía anaeróbica. O sea, como la célula le hemos cortado el oxígeno, entonces la célula dice, bueno, no quieren que viva con oxígeno, entonces voy a volverme anaeróbica, voy a vivir con poquito o nulo oxígeno. Entonces, pero para que una célula eucariótica o aeróbica haga eso, tiene que mutar, tiene que cambiar. Entonces el cáncer, que es la expresión máxima de la enfermedad, ¿verdad?, hace eso. O sea, la enfermedad va desde pequeños síntomas de inflamación, de un poquito de mocosera, hasta el cáncer, picacióncita en la piel, hasta el cáncer. Entonces, ¿cómo va? El cáncer es la expresión máxima de la enfermedad y estamos hablando de este enfoque alternativo de cómo tratar la enfermedad. Vamos a hablar un poquito de cáncer. Cáncer. La medicina convencional, ¿qué es lo que hace normalmente cuando ya una persona presentó el cáncer? Bueno, es que el cáncer no apareció ahora. Miren, un nódulo en una mama de 1 centímetro de tamaño, 1 centímetro de tamaño, ese nódulo tiene 7, 8 años de que ocurrió un evento de mutación. O sea, la mutación ocurrió hace 7, 8 años para que manifieste un pequeño nódulo de 1 centímetro, que es el que ya es palpable al autoexamen, o ya es perceptible en una mujer que sabe hacerse el autoexamen de mama y que lo practica regularmente, o un ginecólogo bien entrenado que se tome el tiempo para hacerle el autoexamen de mama a su paciente. Mujeres, no les voy a preguntar si su ginecólogo se toma 1 hora de tiempo, o 30 minutos, o 10 minutos, o 5 minutos para hacerle un examen de mamas bien a conciencia. Hoy por lo general el ginecólogo lo que le dice que es hacerte una mamografía. Y en la mamografía la primera manifestación sospechosa que aparece para el ginecólogo o el oncólogo, ¿alguien sabe cuál es, doctores? Calcificaciones. Gracias, doctor. Fuerte aplauso para el doctor Posada. En la mamografía, la primera manifestación sospechosa para el oncólogo y el ginecólogo es
Hay pequeñas calcificaciones, pero hoy sabemos que esas calcificaciones me van a llevar ¿a qué? Al nódulo, al tumor, a la neoplasia, al cáncer ya bien desarrollado, pero pasa todo ese tiempo. Ahora, la medicina convencional ocupa cirugía, quimioterapia y radioterapia. Atacan el tumor y las causas y los filtros y la acidez. No lo hacen. Se enfocan en el tumor. El malo de la película es este tumor que está aquí. Lo voy a localizar, lo voy a radiar. Algún protocolo dice, no, antes la cirugía, después la radiación, otros dicen al revés. Y siempre terminamos con la quimioterapia, que me va a destruir todas las células del cuerpo, no solo las células cancerígenas. Entonces una persona que tenía acidez, adivinen qué hago. ¿Le provoco qué? Más acidez. Más acidez. Y el tumor es bien astuto. Fíjense, porque el tumor vive en un ambiente ácido, pero por dentro el tumor es alcalino. Oiga eso, por dentro el tumor es alcalino, pero vive en un ambiente ácido, lo que no pueden hacer nuestras células. Entonces el médico ataca con todos estos tratamientos y destruye casi todas las células buenas. Las células malignas siempre quedan ahí, ¿verdad? Pero yo no digo que no hay que hacer este tratamiento o este abordaje de la medicina con quimioterapia, radioterapia y cirugía. Claro que hay que hacerlo, pero nunca olvidarse de si esta persona está con un pH ácido, llevarlo a la alcalinidad, nutrirlo bien, limpiarle los filtros para que el proceso de recuperación y que el cáncer no regrese rápido. Porque ¿qué es lo que vemos cuando las personas tienen este abordaje sin un abordaje alternativo? Que la remisión o el cáncer regresa. ¿Y regresa cómo? Perdón, ¿alguien sabe cómo regresa? Más noble, más tranquilo, más agresivo. No vean ejemplos aquí mismo en gente que conocemos o historias que usted ha escuchado, ¿verdad? ¿Qué haremos entonces alternativamente en un paciente con cáncer? Primero, alcalinizar al paciente. Bueno, ¿cuál es la manera más fácil de alcalinizar al paciente? Que tome agua. Esa es una de las maneras más fáciles, porque el agua es pH 7, entonces lo estoy alcalinizando bien rápidamente, ¿ya? Pero también puedo tener una dieta hiposódica, ¿ya? Porque el cáncer es exquisitamente dependiente de sodio. Pero hay una receta de la abuela que funciona, porque el buffer, la base más importante para alcalinizar a una persona se llama bicarbonato. ¿Alguien sabe lo que es el bicarbonato? Perdón, levánteme la mano si sabe qué es el bicarbonato. Uy, ¿a quiénes la abuelita o la mamá les dio naranja con bicarbonato así? Para que chupe la naranja. ¿Ah? Bueno, ¿por qué cree que hacía eso la abuelita o la mamá? Porque sabía algo que luego dije, no, ya nada de eso. Pero la naranja con bicarbonato tiene ese objetivo de alcalinizar a la persona, ¿no? Y tomando agua, entonces la naranjita con bicarbonato, es una receta complicada, perdón, ¿no? Claro, dieta hiposódica, pero también debo de evitar entonces, ¿qué? Si estoy en un proceso de enfermedad, tengo que evitar el té, el café y la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque tienen pH ácidos. Además tienen altas cantidades de sodio. Gracias, doctor. Las bebidas gaseosas tienen una gran cantidad de sodio y yo necesito una dieta hiposódica porque el tumor le encanta la sal. Además, puedo ocupar enzimas proteolíticas de acción selectiva o una hiperoxigenación. Lo que hacen en algunos lugares es cámaras hiperbáricas para combatir el cáncer. Lo meten en unas cámaras hiperbáricas. Esto podría ser algunas soluciones un poco caras. Ahora, ¿cómo alcalinizo al paciente? Bueno, primero, si el problema era en los filtros que me retenían un montón de ácidos, si yo recupero la función de los filtros, ¿qué hago? Empiezo a bajar la acidez porque la función de esos filtros me permite alcalinizar. También eliminando las toxinas acumuladas en el espacio intersticial. Pero ¿cómo hago? Porque esas toxinas se han acumulado ahí por años. Comer carne por lo menos una vez a la semana. Antes decía, las abuelitas nuestras decían, los viernes no se come carne. No el viernes de Cuaresma. No el viernes santo. Lo que pasa es que nosotros empezamos, no, ya todos los viernes, no. Antes en McDonald's no vendían hamburguesas los viernes, en Servipronto de antes, en El Salvador. Yo me acuerdo, clarito, el viernes santo. Un viernes al año no se vendían hamburguesas en el Servipronto.
que era el McDonald's de antes, de los 70, ¿verdad? Pero de repente las personas dijeron, no, todos los viernes no, solo no comamos carne durante la cuaresma. Y después dijeron los niños, no, no comamos carne solo el Viernes Santo, solo un viernes al año, de 52 viernes no se come carne en algunos lugares. Y si de repente ya no es católico, sino que es cristiano evangélico, dice, no, que yo voy a comer carne el viernes porque yo no estoy regido por la religión. Si no es cuestión de religión, lo que pasa es que la iglesia romana, empezó a adquirir principios, ¿de quién? Del médico de los romanos, del gran maestro de la medicina de los romanos, de Galeno. Entonces Galeno recomendaba que hay que hacer ayuno de carnes de vez en cuando. ¿Cuándo? Una vez a la semana, no hay que comer carne, hay que comer solo vegetales, semillas y frutas. Ninguna carne. Algunos decían, bueno, coma pescado. El problema es que el pescado ahora está tóxico. Los vegetales también. Entonces que llegamos, vengamos a Max y compremos todo. Entonces la solución, no. Si al final eso me van a vender, dice usted. Pero al final les quiero explicar por qué. Tenemos que llegar a una conclusión lógica. Porque todas las personas me dicen a mí, si el glutatión es una molécula que el Señor puso en el cuerpo y yo tengo glutatión, ¿para qué tengo que comprarlo? No, porque se te acaba, se te agota. Hay personas que son bien simplistas en sus apreciaciones, ¿no? Te doy con esto, usted tiene herramientas para explicarle el por qué. Más vegetales, menos carne. ¿Quién hace el reto de un día a la semana no comer carne? Solo comer vegetales, licuados, fruta, verdura. Sí, no carne, un día a la semana, hágalo, le va a ayudar. Hidroterapia, bueno, baños termales. ¿Aquí donde hay? Ay, ¿verdad? ¿Alguien vive cerca de Apuzunga o Achapán? Tiquisaya. Bueno, hoy aprecie las aguas termales, aprécielas. Vaya y zambúyase ahí de vez en cuando. Ahora, ¿quién tiene tiempo aquí en la ciudad de ir hasta un lugar de esos a meterse, a zambullirse? Yo no tengo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que recomendaba el doctor Martí Bosch? Bueno, dice, mira, agarre una tina, ¿verdad? Una bañera, meta 100 litros de agua, 2 kilos de sal, póngale un poquito de agüita, temperatura al agua, es decir, que el agua esté a unos 38, 40 grados, calientita, y se hace con la sal una diálisis percutánea. Fácil, barata, en la misma casa. No, si es barato porque usted sabe dónde vive, 100 litros de agua por cada bañada. Si usted calcula todo lo que deja de ir en la regadera, más si usted es de lo que le hace deja de beber un montón de agua. Pero hay gente que dice, no, yo no puedo bañarme en la mañana porque siento que no me bañaron. No, si es una cuestión de tratamiento, una vez a la semana, y luego se baña como normalmente lo hace, pues no hay ningún problema. Pero si alguien tiene acceso ahí a Berlín, como la doctora Cáceres cada semana se va a meter a la planta geotérmica, se mete en los pozos, hay que le dé el vapor y todo, por eso está tan joven. Pero tratamientos naturales y tratamientos físicos. Aquí hay terapia, acupuntura, otra fitoterapia, todo este tipo de terapias alternativas que no es el caso que las mencionemos hoy. Bueno, la medicina hipocrática y galénica decía que los alimentos sean tu medicina y que tu medicina sea tus alimentos. Este es el principio de la nutracéutica. Vamos a hablar de nutrición y nutracéutica. Que tus alimentos sean tu medicina y que tu medicina sean tus alimentos. Él veía que las personas que tenían hígado graso, hígado complicado por alcoholismo, por mucho comer, le comían muchas alcachofas. En la época de alcachofas comían y comían alcachofas porque eso es lo que le pedía el cuerpo. También habían algunas piezas de ganado, algunas vacas o de este tipo de ovejas que cuando tenían cierta enfermedad se iban a comer ciertas hierbas que cuando estaban sanas ni que les pegara se las comían, eran unas hierbas amargas. Pero los animalitos muchas veces buscan comer ciertas hierbas cuando están enfermos. ¿Quién sabe eso? Incluso de los perritos, ¿sí? Es porque están buscando en la planta su curación, en los vegetales. Entonces este principio Galeno lo observó y efectivamente empezó a tomar este principio, buscó en los vegetales, en las frutas, buscó ciertos minerales también que tuviesen principios curativos, y así nace la galénica, ¿verdad? En la cual le llamó a esto medicamento a base de estos extractos. Entonces, como la alcachofa no estaba todo el tiempo, agarraba el extracto de alcachofa, la secaba, la comprimía, y así nació el comprimido, la pastilla, ¿ya?
en una bolita y le decía trágueselas con agua, entonces ya era como comerme 1 kilo de alcachofas pero en un comprimido, por el concentrado. Él fue el que diseñó ese principio, ¿verdad? Lo de la hidroterapia ya lo hablamos. Dieta hiposódica. La célula tumoral necesita entonces mucho sodio para alcalinizar su medio interno, ¿ya? Porque, como les decía, dentro del tumor, la célula tumoral y el mismo tumor son alcalinos, ¿eh? Consumen mucho sodio para mantener alcalinizado el tumor. Entonces, si yo corto el sodio, le estoy cortando el alimento de esa célula tumoral, que no es precisamente el oxígeno, es el sodio. Cuando yo corto el sodio, le corto un puente. En la guerra, lo primero que hace el que quiere combatir al enemigo que está allá es aislarlo, y para eso le tiene que volar los puentes alrededor. Yo le vuelo los puentes al enemigo, lo dejo aislado y es más fácil terminarlo. Entonces los puentes de la célula tumoral se llama sodio. Yo doy una dieta hiposódica y le vuelo los puentes a la célula tumoral, no permito que se alcalinice. Cuando viene la terapia del médico oncólogo, es más efectiva. No sé si me estoy dando a entender. Hay que dejar al oncólogo, al cirujano, al médico trabajar, pero nosotros hoy tenemos consejos prácticos para ayudarle a la curación. Porque hay personas que van a la quimioterapia, a la cirugía, a la radiación y salen victoriosas del cáncer. Yo conozco gente así, salen bien del cáncer, vea, sano totalmente, 10 años después, y no les vuelve a pasar nada. Pero esta gente se vuelve disciplinada. Una de las cosas que he visto es que mucha de esa gente se vuelve un poco vegetariana. No es bueno ser totalmente vegetariano porque nosotros no somos vacas, ¿verdad? Somos omnívoros. Nuestro diseño de los dientes dice qué es lo que tenemos que comer. Nosotros podemos comer carne y vegetales, entonces no solo vegetales. Pero un tiempo a la semana es bueno tener el ambiente o el hábito, perdón, de vegetariano. Enzimas como, miren, ¿qué otro hago? Les dije enzimas proteolíticas, ¿se acuerdan? Y mire lo que descubrimos en la charla, en la conferencia del Dr. Bosch y de otros, que una de las enzimas que podemos ocupar para combatir el cáncer es la peróxido o la superóxido dismutasa y la catalasa. ¿Usted sabe en qué producto en Max tenemos esos dos? En Enfuse. ¡Qué tremendo! Porque la superóxido dismutasa y la catalasa me ayudan como enzimas proteolíticas, enzimas especiales a el combate del cáncer. También el agua alcalina o bicarbonatada. Yo le puedo recomendar que usted agarre un limón o una naranja, la lave bien, la parta con todo y cáscara y la ponga en un recipiente de vidrio donde tenga su agua filtrada de la Cristal. Porque el agua Cristal, el agua alpina, todas esas aguas no son alcalinas, son aguas ácidas. En Estados Unidos te venden el agua alcalina, un poco más cara. Pero ¿cómo usted alcaliniza el agua que va? Si usted toma solo agua directamente del bidón de agua Cristal, del dispensador de agua Cristal, esa es un agua ácida. Entonces, no sé si ha visto en el Hotel Courtyard, en el Marriott, que hay siempre un pichel con cascaritas de naranja o de limón donde hay agüita. Lo hacen por ese principio, el principio de alcalinización o bicarbonatada. Yo fui y le dije al señor Courtyard, al Marriott, haga esto. Yo lo aconsejé, le mandé un correo y le dije, por favor, haga esto para sus inquilinos. Ok, vamos a hablar, terminamos. Este es valor agregado, matriz extracelular. Esto ya no es parte de la conferencia, pero necesitábamos hablar de la matriz extracelular, que el tiempo nos comió un poco por la cuestión del tráfico. Es llamado también el tercer sistema. El nombre del tejido conectivo sugiere una función de comunicación entre órganos, tejidos y células. Efectivamente, todos los tejidos del organismo humano se comunican entre sí a una velocidad, mire, superior al del sistema nervioso. Fíjense que las células en el tejido conectivo, por comunicación química, se comunican más rápido que la velocidad de los nervios, más rápido que la velocidad de la luz. Todas las células, desde el dedo gordo del pie hasta la coronilla, están conectadas, no por nervios, por la matriz extracelular. Por eso al principio yo puedo tener un problema en la cabeza y trato los pies y estoy ayudando a arreglar el problema acá en la cabeza. Aunque creo también en la fe. Y ahí sí la ciencia quedó, ahí ni modo, ahí topamos, porque hay cuestiones de fe, no me meto. Pero por lo demás, sí creo en eso. Aquí, a nivel histológico, estas funciones de soporte y comunicación residen en la matriz extracelular o en ese tejido conectivo.
que el nombre viene porque conecta todas las células, ¿ya? Por eso constituye también, encargada además del aporte de oxígeno, nutrientes a la célula y eliminación del CO2. A través de la matriz llegan a los capilares el CO2 y capilares venosos, y por los capilares arteriales llega el oxígeno, ¿ya? Por eso se constituye también un espacio idóneo para el almacenamiento de material que tóxico, porque si yo el intercambio de CO2, de toxinas, porque la célula está en esa piscina, ¿verdad? Perdón, ¿quién tiene pecera aquí? Levántame la mano, no es un chiste, porque hay un chiste antiguo que decía, ¿quién tiene pecera? No, los peces nadan ¿a dónde? Discúlpeme que sea a veces ridículo con las preguntas, o como ilógico. ¿Nadan a dónde, Reinita? ¿Y los peces harán pipí? ¿Y pupú? ¿Y la célula? ¿Y quién se encarga en la matriz extracelular de agarrar todas esas toxinas, todos esos radicales libres y bloquearlos? Una molécula milagrosa, un tripéptido, que se llama glutatión. ¿Sí? Eso es todo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo la toxicidad y no tengo esas moléculas adecuadamente? Bueno, me empiezo todo ese producto de desecho, como un basurero que se va llenando, como que no pasara el tren de aseo una semana, un mes en su casa, y todos los alrededores tuvieran promontorios de basura enormes. Por eso constituye también un espacio idóneo para eso. En condiciones normales, el acúmulo de toxinas en la matriz es drenado a través del sistema linfático hacia la cadena ganglionar linfática más próxima. Si dicho drenaje no se da o es insuficiente, se produce la respuesta que se traduce en inflamación, acidosis y dolor. La acumulación de todas las toxinas producen eso, acidosis, inflamación, por ende dolor. La matriz recibe inervación de las fibras nerviosas vegetativas, cuyas terminaciones libres constituyen auténticas sinapsis a distancia, tanto de las propias células de la matriz como de las células parenquimatosas. También esto tiene que ver con el sistema inmune, porque el linfocito que es un glóbulo blanco, viaja a través de ¿qué? Del sistema sanguíneo, llega hasta el capilar arteriolar final, y de ahí tiene que salir al tejido, ¿a dónde? En la matriz extracelular, para ir a buscar la bacteria, el virus que está afectando a la célula que está por allá, pero tiene que atravesarse la piscina, y si la piscina está tóxica, el linfocito está acá. Imagínense el linfocito aquí con un radio, dice, día 420, dame tu ubicación, dame tu 20, y entonces, y el virus allá, o la bacteria, perdón, la célula que está enferma dice, aquí estoy, que no me ves, estoy enfrente, es que veo una nube tóxica de acidez y de desecho, no te puedo ver, pero te estoy mandando las coordenadas de comunicación por medio de la matriz extracelular, y hay una quimiotaxis, y el linfocito dice, lo siento, tengo que morir, porque el linfocito solo vive minutos, sorry, tengo que morir, tengo que retirarme, y muere el linfocito, y llega cerca de donde está el virus, la bacteria, pero no lo puede ubicar, no lo localiza, porque la quimiotaxis en la matriz extracelular está afectada por está mimetizado, se ha escondido, se ha puesto, ¿cómo se llama cuando los soldados se ponen cosas? ¿Ah? Se ha puesto un camuflaje, y ese camuflaje es toda la piscina chuca que está ahí, donde las células que están allá pidiendo ayuda no pueden recibir la ayuda del linfocito, y aunque tengamos niveles óptimos de linfocito, la persona enferma y hasta puede morir. No digamos si tiene una deficiencia linfocitaria, que este es una consecuencia del fallo multisistémico cuando ya los linfocitos bajan. Bueno, avanzamos, porque si no, no terminamos. La matriz intersticial estromal actúa para interconectar, no solo para sostener y naturalmente no para separar las capas celulares. Fíjense que algo que descubrimos esto, atención señoras, ¿dónde están las señoras? Peaceful Solution, y está compuesto por moléculas fibrilares extracelulares. En esta red fibrilar se encuentran también fibrillas de colágenos tipo 1, 3 y 5. El colágeno no solo sirve para verse bonita, el colágeno son como los lazos que tira, ¿verdad? Allá está la célula que está afectada y dice, ¿cómo no? Ahí les van unos lazos, una fibrilla, donde pueden comunicarse, donde pueden viajar las defensas, los nutrientes. El colágeno no solo tiene una función estética, tiene también una función médica, una función de salud en ese sistema. Es bien importante que tengamos eso.
Pero sobre todo, dice, el líquido intersticial incluye agua, que contiene hormonas, neurotransmisores, citoquinas, sales minerales y muchas otras sustancias prestas para ser utilizadas. Naturalmente es también el lugar de nutrición, de donde se aporta oxígeno y nutrientes. Esto ya lo vimos. Esta es la penúltima, se los prometo. El modelo de patología celular según Virchow. Lo vamos a dejar ahí, no quiero complicarlo más. Increíble. La investigación moderna sobre la matriz viviente o la matriz extracelular está siendo llevada a cabo por James Oshman, que realiza una investigación en profundidad sobre los aspectos energéticos de la matriz, a través de los cuales todas las células saben lo que hacen las otras y se comunican, piden ayuda. Los filtros están afectados, las células están afectadas y empieza a haber una comunicación. Pero cuando toda esa matriz está totalmente contaminada, totalmente ácida, la comunicación se pierde y los órganos empiezan a fallar y la persona ni cuenta se da. La persona dice, yo estoy bien, no tengo manifestaciones, no, yo no tengo nada, yo no necesito eso de Max. ¿Qué le pasó a fulano? Cayó de sopapo, decimos, ¿verdad? Asimismo, Claude Bernard definió el entorno extracelular o el medio interno del organismo, proponiendo que su estado saludable era esencial para la salud y que la impureza de este terreno producía las enfermedades. ¿Cuál es la solución? Un estilo de vida sano, ya usted sabe, lo hemos hablado muchas veces, una nutrición adecuada, limpieza de los filtros. Aquí voy a la introducción de los compañeros que siguen. El pulmón, Galeno dio tomillo, esa planta dio para pulmón. ¿Cuál es la que nosotros tenemos? No tenemos una planta, sino que tenemos un aminoácido que se llama L-cisteína, que es el aminoácido que me ayuda a limpiar ese filtro que se llama pulmón. ¿A dónde lo obtengo? En el MAX1. El hígado les daba alcachofas, daba boldo. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo? Silimarina o cardomariano. ¿Dónde lo encuentro? En Max GXL, Sergevity, en MAX1. Perdón, en MAX1 no encuentro silimarina, solo en Sergevity y en Max GXL. Bueno, ya limpié 2 filtros, voy por el tercer filtro. Riñón, ¿cómo? Para riñón, Galeno daba té verde, extracto de té verde. ¿Qué es lo que yo ocupo? Bueno, quercetina. ¿Y a dónde obtengo la quercetina? Y también el té verde, porque té verde y quercetina, ¿los tengo a dónde? En el Enfuse. Con Enfuse, con GXL, con MAX1, yo tengo los 3 filtros del cuerpo limpios. Muchas gracias, muy amable.